más vamos a escucharnos los de aquí y ahora y los expatriados. Ni bandera que pueda evitarlo, una cafetera para reencontrarnos. Buenos días, mundo. La ciudad despierta, suena el desayuno, son las 8:30. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia, por fin, después de unos 6 años escuchando el programa, puedo decir que soy colaborador activo de esta gran familia. Esta gran familia que nos juntamos todas las mañanas alrededor de una taza de café y con miles de pensamientos críticos para debatir y aprender. Y aprovechando este audio, quiero decir, en estos tiempos que corren, más que nunca, que no estáis solas. Un abrazo muy fuerte. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los principales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Vostè, un cop tingui el govern nomenat, demanarà als càrrecs que han estat destituïts, si volen ser restituïts tots ells en els seus càrrecs? Sí. En tots els casos? En tots els casos. Inclòs el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero? A tothom. És que el principi de restitució és per tothom. És que el principi de restitució és la base d'aquest govern, perquè nosaltres volem restituir el president Puigdemont. Hay que cumplir la ley, la tiene que cumplir cualquier gobierno, la tiene que cumplir cualquier representante de los ciudadanos y la tiene que cumplir el conjunto de la nación. En Cataluña solo puede haber un presidente, una sola legalidad y unas únicas instituciones válidas, que son las que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y quiero decir, por último, que ni hubo independencia, ni hubo república, ni la va a haber. Y que espero que todo el mundo actúe con sentido común y todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos pues se quede ahí como una etapa. Aquí se va a plantear de nuevo recuperar la vía unilateral por parte del bloque independentista, tal y como hoy, por cierto, ha venido a sugerir el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña en una entrevista que ha hecho en la radio pública catalana. Ya sabemos dónde termina ese camino. Hay que recordarle al señor Torra lo siguiente: él es el máximo representante del Estado español en Cataluña. El presidente autonómico de la Generalitat de Cataluña es el máximo representante del Estado en Cataluña y, en consecuencia, su principal obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos del Estatuto. Una absoluta tranquilidad. Yo di ya toda la información que se me solicitó por parte de los medios de comunicación y ya dije además que estaré dispuesto a aclarar cualquier extremo que se solicitara desde cualquier otro ámbito. En este caso yo creo que lo importante es que todo se aclare cuanto antes, porque aquí lo relevante es que una universidad excelente como la Rey Juan Carlos, con un profesorado brillante y sobre todo con unos alumnos que pueden ver estas noticias con preocupación, no tenga ningún prejuicio, que es lo que todos queremos. Por tanto, máxima colaboración. Con esto considero que se ha vulnerado, se han triturado por completo los derechos de la denunciante. El hecho de que en el Tribunal de Navarra
entrara dentro de la sentencia el código de verificación que permite acceder a los datos, y yo considero, no hablo en nombre de nadie, sino mío propio, considero que esa es una responsabilidad que le pertenece al Ministerio de Justicia, al Tribunal de Navarra y al Consejo General del Poder Judicial. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a La Cafetera una mañana más, a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan cambiante, tan complejo, tan convulso. Y lo hacemos de la mano de Elena, Villasur, Manoli, Repopstar, Ayla, Xavi, Gracia, José Tierras, Eusebio, David Quirós, Will Wise, Atisbo Futuro, que son nuestro focus group, nuestro CIS particular, con el que tomamos la temperatura a la ciudadanía y que nos van a ayudar además hoy a analizar un poquito las portadas de los periódicos. Hoy veréis que están muy cargadas, aunque esta noticia que ha saltado a última hora y especialmente en los digitales, referidas al máster de Pablo Casado, que va a ser el tema que nos va a centrar en parte el espacio informativo de hoy de La Cafetera. Por eso hemos elegido un hashtag que os pedimos que utilicéis: aprobados la cafetera, almohadilla, aprobados la cafetera. Lo que pasa es que la P lleva doble P, porque esto está afectando hoy, por lo menos, veremos a ver mañana, a cargos del Partido Popular. Bueno, un saludo a todos, bienvenidos. Os pedimos que utilicéis también el WhatsApp del programa en el teléfono 627-002-002, 627-002-002 y enviéis allí vuestras notas de audio. Y hoy tenemos además visita en el estudio de La Cafetera, nos visitan François Mousseau, es corresponsal francés, había estado aquí en el programa con anterioridad para hablarnos de su proyecto El Diario Vivo. Es una suerte de espectáculo teatral, seguro que no es la definición más precisa, pero donde suceden cosas relacionadas con el mundo del periodismo, entrevistas en directo, reportajes en directo, y solamente pueden verlo, pueden asistir a ello quienes están sentados en la sala. Vamos a hablar con él y con Marta Núñez, periodista de Cuatro, que trabaja en este proyecto también en Diario Vivo y que nos van a acompañar a lo largo del programa. Por eso os saludo en primer lugar, buenos días. Buenos días, bienvenidos Fernando. Una vez más a La Cafetera. Oye, luego además yo os voy a ir abriendo el micrófono así repetidamente a lo largo del programa, luego hablamos tranquilamente ya de Diario Vivo, pero tenéis libertad absoluta por si queréis en cualquier momento intervenir. Estoy convencido de que los oyentes, la soberana audiencia va a estar muy contenta de que lo hagáis, así que tenéis libertad total por si queréis manifestar vuestra opinión en algún... Porque además el hecho de que esté François Mousseau, él lo sabe, me estimula bastante porque nos da una perspectiva sobre lo que ocurre en este país con esa mirada tan sosegada que tiene, con esa mirada de una cierta equidistancia que lo observa todo con muy... pero siempre muy profunda. Así que cualquier cosa, François. Gracias. Tú tranquilamente. Y como siempre a los mandos del Enterprise está María Puntoes, María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. En plena primavera, llegando con la primavera, María ya Navarro. Llega. Yo creo que ya llega de verdad. Igual se vuelve a esconder, no lo sé. Bueno, hoy hemos abierto el techo, entra un poquito de sol, ya no estamos ahí encerrados por el frío. Bueno, Mary. ¿Te has tenido aprobados con 2 P's? No he tenido aprobados con 2 P's. De hecho, este ha sido un debate que me ha siempre, ni con 2 P's ni con una. Ha sido un debate que siempre me ha superado un poco porque nunca me ha interesado mucho la vida académica. Y cuando saltó todo este escándalo, yo he sido el peor estudiante de la Tierra, entonces nunca le he dado mucha relevancia. No a los este has tema. Buscado directamente. No, tampoco. La verdad es que no. Tuve una vida universitaria bastante compleja. O sea, en las aulas con cajas de cerveza. ¿Sí? No reáis. O sea, cogíamos una caja de cerveza en la cafetería y nos metíamos en la clase y cerrábamos por dentro, en las clases vacías. O sea, una cosa lamentable. Ese fue mi paso por la universidad. No tuve mucho interés en eso, la verdad. Pero bueno, lo que sí que me parece un escándalo es que cargos públicos hayan utilizado sus privilegios para obtener títulos y engordar sus currículum, ¿no? El nuevo escándalo apunta directamente a Pablo Casado. Ahora vais a ver cómo lo enfocan los medios, pero es una cosa un tanto escandalosa. Dice, Fer, ¿fumaban los profes en las clases? Dice Elena Noruega. Bueno, es que claro, yo soy de una época en la que fumar en las clases estaba permitido. En la mía ya no. ¿En la tuya no? Pero porque ya estaba la ley antitabaco, a lo mejor. No, ya de antes, sí. ¿Ah, sí?
Lo que no se fumaban eran porros. Eso es verdad que en aquella vida... Ni dentro ni fuera, ¿no?, de la universidad, no, en alguna de las clases cerradas, sí. Bueno, de hecho, en mi universidad se hacía la fiesta de la primavera, que era San Canuto. Y entonces, sí, San Canuto, sí, San sigue Canuto. estando. Y ahí nos pegábamos unas fumadas increíbles. En los tiempos en los que yo me podía permitir semejantes a mí esas cosas no me vitalicios. sentaban bien. No, a mí tampoco, pero digo cuando digo nos pegábamos, en realidad estoy intentando engordar mi currículum. ¿Sabes? Como alternativo. Yo siempre fui muy pacato. Hacías pasar cigarros por porros, ¿verdad? Claro, yo rompía un cigarro, lo arrugaba y entonces iba soy un tío de los... ¿sabes? Bueno, estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia, no estás sola. Así que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de Diario Vivo, vamos a despejar las portadas de los periódicos y luego en la sobremesa cafetera, cuando hablemos un poco con François y con Marta, me gustaría plantear un tema. Hoy tengo que irme a la tele a continuación, o sea que no vamos a tener mucho tiempo para reflexionar sobre esto, pero tengo la impresión de que nos está inundando una ola de moralidad, en muchos casos hiperjustificada, muy justificada por quizá del lugar del que partíamos, de donde veníamos, pero que lo está invadiendo todo el espacio cultural, la música, y entonces me gustaría reflexionar sobre eso a cuenta de algo que he encontrado en Internet y que luego vamos a comentar, no vamos a adelantar tampoco pero os va a sorprender por provocador y por disruptivo. Así que lo hablaremos después. Pero en primer lugar, si me permitís, vamos a despejar un poquito porque mientras tanto las portadas siguen en España circunscritas al dilema catalán, al debate con Cataluña. Gobierno y Partido Socialista pactan un 155 más duro si es necesario. Siguen las advertencias en las portadas de los periódicos, el mensaje enviado hacia el nuevo gobierno catalán que se lanza desde las propias portadas. Advertencias que tienen hoy cabida en la portada del periódico El País, lo vemos también en la portada del periódico El Mundo, vemos esas mismas advertencias en el periódico ABC. Es curioso este periodismo de advertencia, es una cosa muy llamativa. Bueno, pues hoy en El País advierten al gobierno catalán que como se exceda se intensificará la aplicación del artículo 155. Dice El País, Rajoy y Sánchez acuerdan mantener de momento la intervención de las finanzas. Rivera quiere arrancar en su cita con el presidente medidas más radicales. Rajoy acepta hablar con Torra, aunque este dice que el legítimo es Puigdemont. Claro, esto es bastante llamativo porque en realidad, aunque se lanzan todas estas advertencias, hay algo también de escenificación, porque se da por hecho que el gobierno inicia su andadura sin que sea evitable. Y ayer escuchamos a Torra, después de reunirse precisamente con Carles Puigdemont, esto ha provocado un gran interés, la marioneta de Puigdemont, le han denominado en algunos editoriales, y escuchamos a Torra decir que quiere restituir el govern catalán al completo. Vostè, un cop tingui el govern nomenat, demanarà als càrrecs que han estat destituïts, si volen ser restituïts tots ells en els seus càrrecs? Sí. En tots els casos? En tots els casos. Inclòs el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero? A tothom. És que el principi de restitució és per tothom. És que el principi de restitució és la base d'aquest govern, perquè nosaltres volem restituir el president Puigdemont. Dice, hoy, por cierto, encontraréis un texto en el confidencial.com, dice, un respaldo letal para Trapero. ¿Por qué es improbable que vuelva a dirigir los Mossos de Escuadra? El mayor de los Mossos ha pedido a su entorno que enfríe las expectativas sobre su regreso a la dirección de la Policía Autonómica. Suena el comisario Molinero para asumir el cargo tras el fin del 155. Como ha sido un personaje tan simbólico, pero que también se encuentra con un periplo judicial sobre sus espaldas, está intentando que no se siga insistiendo en esa misma idea, aunque el gobierno de Cataluña, o por lo menos la faceta dirigida por Puigdemont, quiere escenificar una cierta continuidad con la recuperación de algunos cargos. Bueno, el caso es que ayer se refería en esos términos Torra en Cataluña Radio, pero Mariano Rajoy dijo, ni hubo independencia ni la va a haber, y seguía enviando estos mensajes que hoy han recogido las portadas de los periódicos. Hay que cumplir la ley, la tiene que cumplir cualquier gobierno, la tiene que cumplir cualquier representante de los ciudadanos y la tiene que cumplir el conjunto de la nación. En Cataluña solo puede haber un presidente, una sola legalidad y unas únicas instituciones válidas, que son las que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y quiero decir, por último, que ni hubo independencia, ni hubo república, ni la va a haber. Y que espero que todo el mundo actúe con sentido común y todo lo que hemos vivido en los últimos tiempos pues se quede ahí como una etapa de las mejorables de nuestra historia.
Eso decía Mariano Rajoy, que desde luego lo que no se puede negar es que ha tenido que enfrentar una situación, aunque cabría preguntarse cuánto de... Digamos, ¿quién fue primero? Si la gallina o el huevo. ¿Cuánto de responsabilidad tiene en haber estimulado lo que después hemos vivido en lugar de haber conseguido contenerlo? Pero lo cierto es que ha tenido que enfrentar un problema, un dilema de una magnitud gigantesca. Hoy en el periódico ABC, unidos frente al separatismo, fotografía de Pedro Sánchez y Mariano Rajoy dándose la mano, gesto amable, sonrientes, mirándose a los ojos, sinceridad en la gestualidad. Rajoy y Sánchez, dice el periódico ABC, pactan aplicar un 155 contundente. Dice, si el nuevo Ejecutivo catalán apuesta por la vía unilateral. Torra y Puigdemont exigen diálogo y el fin del control financiero. El presidente del gobierno responde, hablar sí, pero dentro de la ley, dice Mariano Rajoy. Y en efecto escuchamos ayer a Pedro Sánchez, anunciaba un nuevo 155 si Torra vulnera la legalidad. Si aquí se va a plantear de nuevo recuperar la vía unilateral por parte del bloque independentista, tal y como hoy, por cierto, ha venido a sugerir el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña en una entrevista que ha hecho en la radio pública catalana, ya sabemos dónde termina ese camino. Hay que recordarle al señor Torra lo siguiente. Él es el máximo representante del Estado español en Cataluña. El presidente autonómico de la Generalitat de Cataluña es el máximo representante del Estado en Cataluña y, en consecuencia, su principal obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. Cuando hablamos de la ley, hablamos del Estatuto de Cataluña y hablamos también de la Constitución española. Bueno, como no siempre tenemos visita en el estudio cafetero y además me siento como un poco raro ahí hablando de espaldas. Voy a abrir el micrófono, François, porque es verdad, claro, yo pensaba, hemos hablado mucho estos días aquí en el programa sobre la imagen internacional que está proyectando todo este enfrentamiento con Cataluña y toda esta colisión, ¿no? Ahora ya se ha formado un nuevo gobierno, se abren algunas expectativas de que la situación se pueda modular. Pero, ¿qué te parece? ¿Cómo observas tú la reacción del gobierno, esta entrada, todo este ruido que hay en España, toda esta escalada? Porque, en cierta forma, lo de las banderas por las calles, hay como una escalada de nacionalismo español también, sí, como reflejo de lo que ha ocurrido en Cataluña, que a mí me parece inquietante, no lo sé si... Es inquietante, además, yo tengo la imagen ferroviaria en la cabeza, ¿no? Porque es como... Lo que pasó en el otoño pasado fue 2 trenes que estaban a punto de chocar, ¿no? Casi chocaron, casi se tocaron, como el accidente estaba cerca, ¿no? Cuando Puigdemont anunció la República y la policía estaba ahí, en fin. Pero es increíble porque han pasado esos meses y hoy parece que los 2 trenes se vuelven a colocar en la misma situación y como deseando chocar, porque Quim Torra efectivamente es el hombre de Puigdemont. Mariano Rajoy tiene el mismo discurso, la ley, etcétera, etcétera. Entonces es como si no hubiera habido ningún tipo de modificación. Al final es el diputado de más que tiene el lado independentista que permite que otra vez haya la posibilidad de un choque. Yo he escuchado mucha gente, editorialistas, que dicen que efectivamente hay una... Parece que podemos ir hacia lo peor y yo no me lo creía, pero ahora me lo creo, que hay una posibilidad realmente de enfrentamiento. Había una cierta ingenuidad pensando que el problema se acababa. Y se acaba. Nuevas elecciones, ya se acaba, ha desaparecido el independentismo, se pierde, se gana, se tal. Entiendo que no debe ser fácil la solución para Mariano Rajoy, que gestionar esto no es en absoluto sencillo, porque ¿qué haces sin que el Estado presente una imagen de haber sido doblegado? Da igual, por legítimo que fuera la intencionalidad o ya, por no entrar en las cuestiones esas, ¿no? Pero ¿cómo proyectar la imagen de que el Estado se le puede torcer el pulso? Pero es que el tesón de Puigdemont es indiscutible, porque esto es un juego de gato y el ratón permanente. O sea, el día que parece que ya no hay posibilidad, elige un candidato como Torra, que claramente que tiene una posición muy marcada en sus objetivos, y que incluso se presenta en rueda de prensa a su lado diciendo, no, claro que soy la continuidad, o sea, no hay ningún titubeo, ¿no? Hay una cosa increíble, hay una cosa conseguida y cosechada por los independentistas catalanes, que es que han conseguido internacionalizar el conflicto, no sé cómo llamarlo esta palabra, pero es que el hecho de que hayan ido a Bélgica, Puigdemont habla desde Alemania como si fuera un exilio político, está Ana Gabriel y Marta Rovira en Ginebra, pues que han conseguido de por sí que haya un debate europeo sobre el tema catalán. Eso ya es una victoria grande, ¿no? Y la otra cosa, perdón, solamente me llama mucho la atención. Yo creo que tú decías que parece que ya volvemos a las andaduras. Es curiosísimo ver que Madrid, digamos, Rajoy, seguramente que lo entendió, pero hace como si no lo entendiera. Tú no puedes negar que hay un componente político importantísimo en el reclamo catalán. Y él sigue hablando como si no lo viera.
La ley es la ley, está diciendo otra vez el 155, los jueces, el Tribunal Supremo, más llanera. No es para darle la razón a quien sea, es simplemente que hay un componente político y cuando hay componente político, el diálogo es una obligación, no sé quién lo decía esto. Con lo cual, si no mueves tu planteamiento y dices, no, pero lo vuestro va a ser igual, la ley es la ley, es un componente de ley y de orden. Entonces ahí me da un poco de algo pensar que solamente se plantea desde esta perspectiva de autoridad, de ley, de constitución, porque no es para dar al otro, al rival, una razón, pero le puedes reconocer que sí hay un componente político, yo diría. Oye, y en tu trabajo aquí en España, porque es verdad, en esto se ha cuestionado mucho, de hecho nosotros lo utilizamos algunas de las declaraciones que se han hecho en todos estos meses sobre la imagen que ha proyectado la prensa internacional sobre este asunto, ¿no? Y ha habido críticas desde el gobierno, muchas críticas desde el Partido Ciudadanos, cómo lo contaba, cómo lo estaba transmitiendo la prensa internacional. Vosotros, como corresponsales internacionales, sé que hay una cierta colectividad en esto, aunque cada uno tiene su propio trabajo y su propia dimensión, pero ¿de qué manera os habéis aproximado a este tema? Porque, por ejemplo, el gobierno decían, hemos aprendido la lección, vamos a establecer un contacto más directo con la prensa internacional, con los corresponsales. Esto lo dijeron hace algunos meses. ¿Eso ha sucedido? ¿Habéis notado que ha cambiado la perspectiva y la manera de acercarse a vosotros? No, yo lo que me acuerdo que había dicho en un programa hace un año, podría hacer lo mismo hoy. O sea que no ha habido por parte de la Moncloa, por parte del gobierno, yo casi te diría por parte del PSOE también, y Ciudadanos es un caso aparte, no ha habido cambio en el discurso. La ley es la ley, entonces hacia los corresponsales extranjeros es, yo diría, la ausencia de relato, pero la ausencia total y absoluta. O si dices que la ley es la ley y es un relato, pues el único relato que hay. Y enfrente, desde Cataluña, pues siempre la misma ansia y ganas de compartir, y ahí sí de ofrecer un relato a los corresponsales extranjeros. Si queremos mañana estar con quien sea, ahora es más complicado el tema judicial, pero si queremos tener una entrevista con XXX, es muy fácil, ¿no? Ahí se da una paradoja porque, por ejemplo, para la prensa española es muy difícil. Ya. Con algunos personajes no, pero en general, la prueba está en que muchas de las entrevistas no las conceden a medios españoles. Eso es. Es verdad que también muchos de los medios españoles parten de un sesgo absolutamente brutal, ¿no? Que se manifiesta en las portadas y en la intencionalidad de las preguntas, que se ve que es como muy poquito, en términos de objetividad, es como que se han quebrado completamente las. Pero qué interesante la situación, ¿no? Porque yo creo que lo que acabas de decir es cierto, pero aparte hay una estrategia obviamente un poco maligna de ellos, vamos a decir, porque efectivamente si quieres internacionalizar, pues hablas bien a los de fuera, a los extranjeros que están en España, y no hablas a los periodistas españoles. ¿Qué mensaje es este? Que no podemos hablar con vosotros, con lo cual el diálogo que os pedimos. Bueno, probablemente porque eso retrata que aquí las responsabilidades siempre son compartidas, ¿no? No hay nadie muy malo, ni muy bueno, ¿no? La propia elección de Torra, ¿esto qué te ha parecido? Porque, fíjate, en las últimas horas han circulado mucho los tweets que había escrito, incluso algunos discursos, incluso algunos fragmentos de sus libros, y se le describe como un personaje supremacista, profundamente xenófobo, por la manera en la que observa a los españoles, aunque no solamente a los españoles, ¿no? Y en esto ha habido mucha crítica. Hay gente que yo considero muy progresista, incluso cercana al independentismo. Decían, la figura de Torra es la peor, porque nos coloca con un personaje que es difícilmente defendible sus discursos, ¿no? Esto yo no lo sé, no quiero entrar además en ese territorio, pero la imagen que tú recibes como analista, así un poquito, ¿qué te parece? O sea, del propio personaje. Yo creo que primero viene muy bien a la gente que está muy en contra del independentismo, viene muy bien la figura de Torra, es perfecta, ¿no? Xenófobo, es un demonio perfecto. Eso es el malo perfecto, además peor. Yo escuché un editorial que decía incluso, estamos añorando a Puigdemont, ¿no? Bueno, y en cuanto a mi análisis, digamos que yo lo conozco a él, ¿no? Estuve con él, me acuerdo, me pasó un par de tardes en el Born, en el museo que él dirigía, es el famoso Born, donde la batalla está de 1714, donde Barcelona perdió contra los Borbones y no contra Madrid, pero bueno, y efectivamente es un hombre culto, es un hombre muy seguro de sí mismo, y efectivamente yo me acuerdo haber visto una persona totalmente convencido de un expolio histórico, ¿no? De una derrota histórica que había que hoy
no sé si vengar, esa era la palabra, pero de alguna subsanar de alguna forma, ¿no? Él tiene un resentimiento inmenso hacia el resto de España, ¿no? Y es verdad que se siente totalmente no español, eso totalmente. Y cercano en las formas, ¿no? Dicen que eso sí, Sí, en las formas sí, amable, muy amable, incluso culto, amable, simpático, sí, cuidando las formas. Yo diría muy catalán en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que también ideológicamente muy, muy marcado, ¿no? Que yo supremacista, no lo sé, pero es verdad que yo he sentido, eso sí, un convencimiento de que muchísimo mejor Cataluña sin España y los españoles. Porque el argumento de que él dice cosas sobre los españoles, o sea, él dice que es anti-español cuando los españoles hablan mal de los catalanes, ¿no? De Cataluña. Ya, pero entonces, esta forma de ver las cosas es que si tú entras, yo entro y al final no vamos a más, ¿no? Vamos a una escalada de desconfianza y de odio, que me parece bastante... La resistencia del gobierno español, que está muy relacionada obviamente con que Cataluña es prácticamente un 20%, representa un 20% del PIB, es un problema de naturaleza económica de primera magnitud, además de naturaleza política, histórica y de resistencia puramente ideológica, pero además de eso también es el posible espejo en el que se podrían mirar numerosos otros problemas en otras regiones de España, ¿no? Sí. Estuvimos hace unos días en el País Vasco francés, en el sur de Francia, que por cierto, ¿tú de qué zona eres? Cerca de Marsella. Cerca de Marsella. Pues estuvimos por Bayona. Que vaya país, yo no voy a decir nada, pero qué maravilla, sí. Qué preciosidad de lugar. Bueno, pues claro, también una de las cosas que estaban allí presentes con la desaparición de ETA, con la disolución, con el anuncio de disolución, era, bueno, pero llega el momento también nuestro de reclamar mayor independencia, mayor distancia, mayor tal, porque si en Cataluña lo han hecho... ¿Y cómo lo han hecho? Han elegido un camino que nosotros no habíamos tenido nunca sobre la mesa, ¿no? Y que, bueno, que en los últimos años se ha podido concretar, pero entonces, claro, también hay un pavor increíble de que Cataluña se pueda convertir en un referente para estos otros movimientos que suceden en Cataluña, en el País Vasco, sucede en Galicia, Córcega, en otros lugares. Y fíjate, y luego en Europa, claro, en Europa también puede ser modelo y por lo tanto también hay una cierta resistencia a aceptar ese movimiento en Cataluña, ¿no? Pues sí, totalmente. Que haya un precedente al final, ¿no? La posibilidad de un precedente. Si ellos han podido abrir un camino y por ahí el juego con el Estado, porque si el Estado lo hace mal, el gobierno lo hace mal, pues abre un camino para que los demás puedan meterse, lo he dicho muy bien. Y efectivamente en España hay muchos flecos ahí. Yo pienso que se miró con una cierta ingenuidad desde Cataluña. Algunos amigos independentistas, gente que estaba en la ANC y que estaba en Òmnium, y me decían, bueno, pero al final, si el movimiento social es muy grande, yo decía, es muy difícil, porque las herramientas de un Estado, incluso cuando se dice, no, pero están quebrando la ley, no, están retorciendo sus propias leyes, pero es que pueden generar más. Es que es muy difícil, o sea, a no ser que crezca y que seduzcas mucho, incluso a la otra parte, que una buena parte de la población del otro lado te apoye, del otro actor político. Pero ha habido una cierta ingenuidad de la respuesta va a ser pequeña, joder. Pues hay un montón de gente. Me acuerdo, Fernando, no voy a citar su nombre, un dirigente independentista que había entrevistado, que es conocido, pero no lo voy a citar, me dijo, hace falta 3 cosas para que ganemos, ¿no? Una, que que nuestra voluntad independentista se mantenga firme, muy firme. 2, que empeore la crisis económica. Y 3, que el Estado español, la parte española, cometa errores de bulto. Claro, pues, bueno... Alguno de los escenarios podría darse. O sea, los errores de bulto los hemos visto uno tras otro, pero bueno. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, no estás sola. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light.
Dice Miguel, no citáis que muchos catalanes no quieren la independencia, porque claro, luego todo esto también tiene numerosos perfiles y muchos, evidentemente, muchas formas de aproximarse, y también tiene esa derivada, ¿no? Pero bueno, esto en lo que se refiere a este asunto. Torra, Puigdemont quieren a Trapero y controlar las cuentas, dice la portada del periódico El Mundo. El Gobierno y el PSOE acuerdan mantener la vigencia de las finanzas, aplicar el 155 si los independentistas vulneran la ley, y Rajoy asegura que recibirá al presidente si éste se lo pide. Bueno, también hay una intención de Mariano Rajoy por recuperar una cierta normalidad en esto. Ya lo expresó la semana pasada en la entrevista que concedió en Antena 3 a Susana Griso, donde ya habló de abrir espacios de diálogos, y a pesar de que toda la investidura de Torra ha estado salpicada por esta retórica, pero lo cierto es que el Gobierno se ha mantenido en ese debate. Se reunirá con él. Yo creo que todo el mundo es consciente de que hemos alcanzado unas cuotas de tensión que nadie desea. Este es el tema central en las portadas de los periódicos, pero no es el único tema. Os decíamos, y es lo que hoy ha sintetizado nuestro propio hashtag, almohadilla aprobados la cafetera, con doble P, aprobados en la cafetera, aprobados la cafetera, con este hashtag, que es trending topic en este momento, pero con este hashtag que sintetiza lo que está ocurriendo. Resulta que toda la polémica del máster de Cristina Cifuentes no ha terminado, lo vemos en las portadas. El dirigente del Partido Popular, Pablo Casado, aprobó de golpe la mitad de la carrera el curso en el que logró el escaño. Lo dice hoy el periódico El Mundo en su portada. Sombras en la licenciatura express de Pablo Casado. Varios profesores afirman que recibieron presiones del partido para que le licenciaran. Y además, el entorno del cargo popular asegura que no tuvo trato de favor y que estudió a tope, ha dicho Pablo Casado, y hoy vemos en el periódico El Mundo en la portada. Pero es que, claro, la jueza del caso Cifuentes ha abierto una investigación sobre el máster de Casado, porque era alumno de la promoción del año anterior al de Cristina Cifuentes, y como se ha extendido, y fue después de que Ignacio Escolar compareciese ante la juez y le aportase la documentación que estaba en manos de eldiario.es en torno a todo este máster. Bueno, pues el caso es que Pablo Casado ayer se pronunció, dijo que estaba dispuesto a colaborar con la juez y a aclarar todo lo que haya que aclarar. Una absoluta tranquilidad. Yo di ya toda la información que se me solicitó por parte de los medios de comunicación, y ya dije además que estaré dispuesto a aclarar cualquier extremo que se solicitara desde cualquier otro ámbito. En este caso yo creo que lo importante es que todo se aclare cuanto antes, porque aquí lo relevante es que una universidad excelente como la Rey Juan Carlos, con un profesorado brillante y sobre todo con unos alumnos que pueden ver estas noticias con preocupación, no tenga ningún prejuicio, que es lo que todos queremos. Por tanto, máxima colaboración, máxima transparencia. Yo ya di toda la información que tenía, y en ese caso, pues total tranquilidad para seguir colaborando con cualquier instancia que solicite más información. Es que ha habido una cierta polémica porque se ha publicado en algunos medios de comunicación que incluso la propia Esperanza Aguirre me dio para ayudar a Pablo Casado en esta universidad. Bueno, acaba de comparecer en la COPE. Acaba de dar unas explicaciones en la cadena COPE. Esperanza Aguirre dice: eso es mentira, jamás he llamado a nadie, dice Esperanza Aguirre, jamás he llamado a nadie para que ayudase a Pablo Casado, para que le aprobaran. Es absoluta y totalmente falso. Jamás he llamado yo a interesarme o a presionar para Pablo Casado, porque, bueno, ni a Pablo ni a ningún otro, pero sí, entre otras cosas, yo creía que Pablo, cuando yo le conocí, estudiaba ICADE. Y cuando, después de mucho tiempo, dijo que había acabado la carrera, yo di por hecho que había terminado en ICADE. Ni sé lo que era el Cardenal Cisneros, ni he llamado jamás a nadie. Y lo increíble es que se publica una información basada en fuentes anónimas, y diciendo, no, es que se amparan en el anonimato para calumniarme a mí. Entonces yo, y que lo haga el periódico El Mundo, pues me duele muchísimo, la verdad, porque yo he sido columnista de ese periódico también, y me parece que lo menos que pueden hacer es llamarme a contrastar la información. Porque es que el periódico El Mundo, en todo este sainete que estamos viviendo en torno a los másteres del Partido Popular, el periódico El Mundo, en efecto, ha publicado en un texto, ha dado por hecho que, por el testimonio de algunos profesores, que Pablo Casado había recibido el apoyo de Esperanza Aguirre, que había llamado directamente y que había pedido: a ver si este muchacho podéis hacer que se le acabe la carrera, pues porque quería buscarle algún tipo de puesto político. Eso es lo que publica básicamente el periódico El Mundo hoy. Bueno, el caso es que Esperanza Aguirre lo niega, pero la polémica está abierta. Hoy hay un texto muy interesante que os recomiendo en el diario.es, firmado por Nacho Escolar, sobre lo que se sabe del máster de Pablo Casado, la información que se tiene, porque en efecto lo que ha habido, la información no solamente relacionada con su máster,
también con su carrera universitaria. Así que se abre de nuevo todo el debate en torno a los máster del Partido Popular. Entonces Nacho Escolar cuenta que declaró este lunes como testigo ante la jueza que investiga el máster de Cifuentes, que le preguntó si en el diario.es habían investigado otras promociones del mismo máster, que él, Escolar, le habló de las noticias sobre Pablo Casado. La jueza le hizo varias preguntas y una hora después, tras su declaración, decidió ampliar la investigación y abrirla a este máster. Bueno, el caso es que se le convalidaron numerosas asignaturas. Toda la polémica gira en torno a esto, porque él en realidad solo tuvo que enfrentarse a 4 asignaturas del máster porque el resto le fueron convalidadas por la propia carrera. En esto hay muchas dudas técnicas de si se puede hacer o no, pero de nuevo volvemos a toda la polémica. Claro, hay que decir que Pablo Casado estaba siendo señalado como un posible candidato para presidir la Comunidad de Madrid, que se enfrentaría ni más ni menos que a Íñigo Errejón, que además en términos de marketing político corresponden a la misma cuestión generacional, tienen un perfil relativamente parecido en términos electorales, y entonces lo que es cierto es que hay quien cree ver una mano oscura dentro del Partido Popular que está lanzando estas insinuaciones sobre Pablo Casado para desactivarle en su carrera política interna. Esto, os lo digo, esto es una aportación personal, no viene hoy en los artículos, y está más relacionado con el territorio de las especulaciones de los oscuros callejones de la corte madrileña y los ruidos sibilinos de la noche que con informaciones precisas. Pero atended a esto, porque se estaba hablando de él, ¿y contra quién competía? Contra Soraya Sáez de Santamaría, que hay quien dice en el Partido Popular que sueña con poder concurrir a las elecciones como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. De manera que le ha salido una rival dentro del partido muy dura. Y de ahí las grandes teorías de la conspiración dicen, claro, y además Soraya Sáez de Santamaría maneja los servicios secretos y todas estas informaciones que fluctúan por la corte madrileña y que se pasan de mano en mano en las redacciones periodísticas, algo tendrá que ver con eso. Especulaciones, pero que resuenan en los callejones. Siempre tengo muchas dudas de si hacerme mucho eco de las especulaciones, pero digo, siempre que queden diferenciadas de lo que son informaciones, os abro el micrófono, de lo que son informaciones, pero es verdad, a mí una vez alguien de Andalucía me dijo, voy a ir a Madrid la semana que viene, a la corte. Y entonces yo decía, bueno, esto es muy propio de las películas de ahí, del siglo de oro. Y de pronto, es verdad que te empiezas a preguntar y empiezas a caminar por algunos callejones oscuros y susurran las paredes. Y entonces hay gente con capa y gorro, así bajo luces de gas, que tienen cosas que contar sobre lo que está ocurriendo en la corte madrileña. Luego se juntan. Luego hay... ¿Has ido alguna vez a las recepciones a que hacen el Día de la Hispanidad? Que se hace en el Palacio Real. Sí. Es muy interesante eso. Sí. Porque realmente les cambias las vestimentas... Espera, a ver si puedo... Voy a bajar un poco la música. Les cambias las vestimentas, pero hay algo de eso, de conspiración en la corte. Y entonces hay corrillos y hay... ¿no? Brutal. Eso porque ha habido, en España, ha habido grandeur, como se dice, ¿no? Ha habido grandeza, ha habido un pasado colonial, imperial, etcétera. Entonces esto deja nostalgia en algunos. Sí. Lo que pasa es que a mí como francés, cuando hablan desde fuera de Madrid, de Madrid, ¿no? Como la capital, el poder, no sé cuándo. Sí. Pero comparándolo con el poder que tiene París sobre Francia es poco, porque lo que distingue España de muchos países europeos es justamente la existencia de varios polos, o sea, no solamente Barcelona, pero otras ciudades, hay polos de decisión. Es verdad que Madrid es capital y se aprovecha, por supuesto, de lo que te da la capitalidad, pero no es el único polo de decisión. Pues a lo mejor ahí está la raíz antropológica de todo esto, de todo el debate territorial, de todo, porque el discurso nacionalista español se fundamenta en eso, en la pérdida de poder, en la disolución de la gran fuerza centralizada en Madrid y cómo se ha ido diluyendo en las comunidades autónomas. Pero también la reivindicación desde las comunidades autónomas, claro, porque es verdad, o sea, hoy una comunidad como Cataluña o como el País Vasco tiene un gran poder, desde luego territorial enorme, o Andalucía, que pasa mucho más desapercibida, pero... todo en este mismo caso de los seres que hemos visto, que lo que revelan es una cantidad de relaciones de poder y económicas entre internas así, que pasan desapercibidas para la mayor parte de los ciudadanos, pero... Las taifas. Claro. A lo mejor en España eso... Bueno, que a lo mejor eso ha conseguido calmar algunas cosas, ¿no? Pero hay una cierta regresión en el discurso. Eso sí me parece llamativo. Que hay un cierto nacionalismo reivindicando la recentralización, ¿no? Un poquito la recuperación de los... Sí. Del poder central. Sí, porque al final es pendular, ¿no? Ha habido un país muy centralizado durante más de 40 años, ¿no? Con el franquismo. Ha habido un
una redistribución del poder territorial, ¿no? Incluso me pareció una cosa magnífica que ha hecho España. Incluso para mí es un modelo, incluso a nivel europeo, ¿no? Esa capacidad de que las regiones tengan sus poderes y reapropiarse de los poderes, ¿no? Pero igual estamos ahora en un momento en que no sabemos dónde va el péndulo, ¿no? Si para más centralización, como quiere Rivera y Ciudadanos, o si para más poder territorial, como quieren pues los poderes que están en las comunidades autónomas. Podría ser una de las derivadas, además del independentismo que tiene, o del independentismo, de la respuesta que se le ha dado. Pero bueno, esto es La Cafetera. Seguimos aquí un poquito, vamos a hablar enseguida de la agenda de La Cafetera. Si estás escuchando esto, eres La Resistencia y no estás sola. What I know is that what we feel is all I need. It's hard to not go crazy when you have a love so much. It seems that everybody is counting on you. For a star in my faith, I felt so lonely and lost, but now Claro, es que me está diciendo María.es, dice, ¿cómo el máster de Pablo Casado? ¿Cómo todo esto? Dice, si es que esto va a quedar inmediatamente contraprogramado. Ya tenemos nueva información. ¡Ha salido el gordo! Cortina de humo. Ha salido el gordo. Informativo y además publicado por OK Diario, el medio de comunicación la página web de Eduardo Inda. Y entonces ha publicado una noticia que ya está colocándose como trending topic. Entonces estábamos diciendo aquí, mientras sonaba la música, bueno, es que claro, ahora todo el mundo va a hablar de esto y dices, ya, pero es que claro, ya resulta inevitable tener que hablar. Ya es trending topic. Todavía abajo, pero ya veréis cómo sigue subiendo. Palabras clave, ¿no? Porque Iglesias ¿cuál y es la Montero. noticia? Bueno, la noticia, si se le puede llamar noticia, es Bueno, a que lo mejor Iglesias lo es, y ¿no? Montero compran un chalet de más de 600.000 euros con piscina y parcela de 2.000 metros cuadrados. Pues nada, ya está servida la cortina de humo. Iglesias y Montero se han comprado un chalet. Dice OK Diario que es de más de 600.000 euros, que tendrá piscina, tendrá parcela de 2.000 metros cuadrados y que está en algún lugar de la sierra. Dice un lugar selecto. ¿Cuántos metros tiene el chalet? 68 metros construidos. Bueno, se han comprado casa, ya tenemos información. Pero bueno, el caso es que es verdad, independientemente de lo que... Bueno, es como la salsa rosa política, ¿no? O sea, tiene su... Digo yo que lo habrán hecho legalmente, que debería ser el objeto del debate, pero en fin, ahí el caso es que está ahí. Bueno, en todo caso esta es la agenda, precisamente esto es lo que marca la gran agenda setting, porque veremos a ver el protagonismo que alcanza esta información, pero la gran agenda setting, que marca el debate público y marca la dirección del debate público, y entonces ha situado el polo pues muchas veces en torno a Podemos, en torno a Cataluña, a veces lo hemos visto en torno a Gibraltar, cuando se acerca el verano siempre resurge Gibraltar. Pero hay otra agenda, la agenda de la cafetera. Y sabéis que nosotros hacemos esa distinción, porque la agenda cafetera es el lugar que ocupan aquellas noticias que vosotros consideráis que tienen que tener protagonismo. Así que es el espacio para aparcar la agenda setting. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo... No, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial.
Es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues hoy es 16 de mayo, como sabéis, y también se ha tildado como el 16M, porque los movimientos feministas se movilizarán contra unos insuficientes presupuestos generales del Estado. Más de 300 organizaciones feministas convocan este 16 de mayo manifestaciones y concentraciones en muchas ciudades que recorrerán las calles bajo el lema Compromiso igual a presupuesto. La lucha sigue, nos vemos en las calles, ni una menos. Bajo el hashtag Alerta Feminista 16 de mayo, varios colectivos feministas han difundido a través de Twitter la convocatoria, que ha sido lanzada con un vídeo. Así lo decía también El Salto Diario, y decía que las organizaciones convocantes exigen que los presupuestos del Estado para 2018 que debate el Congreso cumplan el aumento de 200 millones de euros anuales acordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Como mínimo, para avanzar, decían, aplicando las 214 medidas aprobadas tras un año de debates, que sin presupuesto quedan en papel mojado, decían. Así que ya veremos qué trascendencia tienen estas movilizaciones, que, como decimos, están convocadas en decenas de ciudades por todo el país. También relacionado con esto, Juanpe Torreglosa nos decía que Facua pide multas para Carrefour, Día y Lidl por su tasa rosa fraudulenta en maquinillas de afeitar. Sabéis que este tema ha salido algunas veces ya en los medios, pero vuelve otra vez porque parece que no ha habido una solución clara con respecto a esta tasa rosa. Desde la propia web de Facua decían: Consumidores en Acción ha interpuesto denuncias en las que pide multas a Carrefour, Día y Lidl por su tasa rosa fraudulenta en la venta de maquinillas de afeitar dirigidas al público femenino, que llegan a ser hasta un 171% más caras que otras que poseen características idénticas. De hecho, dicen que la única diferencia entre las maquinillas que estas empresas dirigen al público femenino consiste en la utilización de las palabras women, lady y miss, y en el uso del color rosa tanto en el propio producto como en el empaquetado. En las que ofertan a hombres, sin embargo, emplean los colores azul o gris, y en 2 de los casos incluyen la palabra men en su etiquetado. Así que, como decimos, ha habido una denuncia también a estos supermercados precisamente por esta tasa rosa que que todavía no se ha solucionado, ¿no? Y luego nos vamos a un tema totalmente radical, distinto, porque Berka nos hablaba de dinero público también, pero en este caso sobre la venta de armas a Arabia Saudí. Nos enviaba la información de público.es que decía: España incrementa un 133% la venta de armas a Arabia Saudí. Decía que España no deja de incrementar su exportación de armas y dice: por segundo año consecutivo nuestro país ha vuelto a registrar un nuevo récord de venta de armas. Así lo afirma una información publicada, decía, por El País, que decía que España vendió armas el año pasado por un valor de 4.346,7 millones de euros, un 7,3% más que en 2016. Además, en esta información de Público decían que, sin tener en cuenta los países de la Unión Europea y de la OTAN, que acaparan más del 72% del negocio, Arabia Saudí es el primer cliente de la industria armamentística española. Así que hacían hincapié precisamente en este dinero público que se destinaba a venta de armas en Arabia Saudí. Y luego nos vamos hasta Televisión Española, porque nos decíais que teníamos que hacernos eco de una información que publica Infolibre y que dice que la dirección de Televisión Española se niega a rebatir las acusaciones de censura ante el Parlamento Europeo. En este medio decían que representantes del Consejo de Informativos expondrán este miércoles ante la Comisión de Peticiones sus denuncias, pero la cúpula de la televisión pública ha decidido no dar la réplica, a pesar de haber sido invitada por la propia institución europea. También decían que ha dimitido el jefe de Informativos en Valencia, que se negó, como la editora del telediario regional, a aceptar la censura del audio de la secretaria de Estado de Comunicación, ese audio en el que criticaba a los pensionistas que se estaban manifestando en el mismo sitio en el que aparecía Mariano Rajoy. El Galgo Callejero nos enviaba hasta Seattle, porque nos decía que nos hiciésemos eco de una información que publicaba el diario.es, que dice que Seattle aprueba un impuesto para que Amazon aporte fondos con destino a las viviendas sociales. Decían en esta información que ni la protesta de los sindicatos de trabajadores de la construcción ni las amenazas de la propia empresa de Amazon, el gigante económico de Seattle, han impedido que las autoridades de la ciudad
hayan aprobado una medida para que las grandes empresas paguen un impuesto anual en función de su cifra de empleados que permita financiar proyectos de vivienda social y servicios de atención para las personas sin hogar. Y Elisa María nos pedía que centrásemos el foco en Gaza y nos enviaba la información de que la ONU denuncia a Israel por matar indiscriminadamente en las protestas de Gaza. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes que Israel mata de una forma que, decían, parece indiscriminada y recordó que querer saltar o dañar una valla fronteriza, la de Gaza, no justifica el uso de munición letal. Y terminamos esta agenda con una información que precisamente compartía la propia ONG proactiva Open Arms, y es que el Gobierno destina el 40% de los fondos de la Unión Europea para migración a expulsiones en lugar de asilo e integración. Este es el titular de Público.es, que decía que efectivamente el Gobierno de España destina al control de los extranjeros que carecen de documentación y a las expulsiones más del 40% del dinero que recibe de la Unión Europea cada año para las políticas de asilo, migración e integración. Decían que este fondo financia 3 políticas: por un lado las de asilo, por otro las de integración y por último lo que en el lenguaje oficial se ha dado en llamar el retorno. Pues bien, esta última, decían en esta información, es la que se lleva el grueso del capital total, que asciende a 269 millones de euros en el periodo de 2014 a 2020. Así que vemos cómo desde las propias ONG se está denunciando también a dónde va destinado el dinero público y cómo se está distribuyendo. Before I drift away, speak to my heart, remind me. Bueno, tenemos alguna cosa más que contar, y tenemos que hablar todavía de Diario Vivo con François Mousseau y con Marta Núñez, que están aquí en el estudio, pero me vais a permitir porque acaba de publicar en Twitter un mensaje Gonzalo Boye. Sabéis que Gonzalo Boye es uno de los abogados, del equipo de abogados de los exconsellers Meritxell Serret y Antoni Comín. Bien, ha publicado un tuit diciendo: hoy va a ser un buen día, y ahí lo dejo. La última vez que publicó un tuit similar, conocimos la decisión de la justicia alemana de no procesar, de no cursar la euroorden de extradición a España por el delito de malversación, de rebelión. Y entonces hoy Gonzalo Boye publica esto. Lo que me dicen, por lo que yo estoy viendo, es que va a haber otro mazazo para la justicia española. Yo, claro, si a eso le añadimos que acaba de salir publicado en OK Diario la historia del chalet de Pablo Iglesias y de Irene Montero, que parece una gran cortina de humo, decía alguien. Hombre, algo estará tratando, no será lo de Pablo Casado, lo que tratará de tapar una noticia de esa naturaleza. Bueno, vamos a ver a qué se refiere. Parece que es algo relacionado con alguna cuestión formal de la legalidad de los políticos catalanes, pero que están en el extranjero. Pero en todo caso va a haber que esperar en algunas horas hasta que esto se conozca. Hoy va a ser un buen día, ahí lo dejo, dice el abogado. Como ya nos había sorprendido en el pasado con una información, con una derivada parecida y con un tuit parecido, pues conviene estar atentos. No digo que vaya a cambiar grandes cosas, pero conviene estar atentos a esto. Pero, en todo caso, cerramos la página informativa. Luego, ahora ya entra el tiempo de la sobremesa cafetera, ya os abro el micrófono. Es un tiempo que dedicamos aquí en el programa a hablar de la vida, a hablar de cuestiones que están más allá de la agenda informativa, del minuto a minuto, y también hablamos un poquito, pues especulamos sobre la esencia de la naturaleza humana, la esencia de las cosas. Y hoy tenemos una visita especial en el programa. Teníamos mucho interés porque es un proyecto que nos gustó mucho desde el primer día que nos lo contó François Mousseau. Diario Vivo, el periodismo sube al escenario. Entonces, como yo antes lo he sintetizado bastante torpemente, pero François, ¿cómo defines exactamente esto para que la gente que no ha conocido la experiencia la pueda comprender? Pues fácil, es aquí una radio, en otros lugares periódico digital, papel, televisión. Esos son varios canales mediáticos, ¿no? Pues digamos que nosotros añadimos otro más, que es el teatro. Por eso no es que el teatro vaya al periodismo, es el periodismo que se expresa a través del teatro, ¿no? En una noche única, una representación teatral en la cual varios narradores, entre 6, 7, 8, pues cuentan historias reales, por supuesto, pero también de implicación personal y también relevantes, ¿no? Que nos diga algo. Entonces es un espectáculo, es como si viéramos una revista en directo, por además que no se puede grabar. Vemos la revista, lo que pasa es que la revista está encarnada con personajes, con su aliento, su sensibilidad, su sentimiento,
su implicación en la historia y su honestidad periodística también para contar la historia lo mejor que puedan y lo más impactante. Enfrente tienen un público que está aquí sentado, que ha pagado su butaca y que está escuchando con mucha atención qué es lo que están contando, esas historias. Y digamos que van subiendo al escenario una serie de invitados que son periodistas y que traen algunas veces a un personaje, y ahí suceden secciones, ¿no? Parecido a lo que vendría a ser pues una entrevista que sucede en directo, a la que la gente asiste, un reportaje, alguien que cuenta su experiencia a través de una información. Básicamente es así el esquema, ¿no? Sí, lo que todos tienen en común es que hacen lo que nosotros llamamos la intracrónica. En lugar de contar la crónica que ellos publicaron, nos cuentan la historia que hay detrás, cómo ellos lo vivieron. Hemos tenido desde pesos pesados del periodismo como Lucía Méndez, Soledad Gallego Díaz, a una bloguera que se llama Diana Ayer, que nos contó una historia muy personal, porque ella lo que cuenta en su blog es su propia vida. Y nos contó, por ejemplo, la historia de cómo ella, después de una crisis personal, decidió casarse consigo misma, organizó una boda y lo fue contando a través de sus blogs, su Twitter, su Instagram. Entonces la gente nos cuenta una historia personal, pero a través de algo muy concreto y muy íntimo hablamos de cosas universales. Y el próximo es el 5 de junio. Esa es la nueva convocatoria en la que participan, entre otros, Iñaki Gabilondo. Pero bueno, la selección de personajes son muy interesantes, porque es muy transversal, es muy diferente cada invitado, pero entre ellos Iñaki, ¿no? Sí, nos hace mucha ilusión que haya accedido Iñaki, porque es un pilar del periodismo en España. Pero tenemos a personajes de muy distinto tipo. También tenemos a Celia Blanco, por ejemplo, que dirige el programa de sexo en la cadena SER, Contigo Dentro. Tenemos a Mar Cabra, que ganó el premio Pulitzer por su investigación de los papeles de Panamá. Ella fue la que hizo caer al ministro Soria. También tenemos a José Antonio Guardiola, director del programa en portada de Televisión Española. Eva Herrero, que trata temas de violencia de género también en Televisión Española. A Pilar Urbano, que es escritora analista. Y a Tomás Ocaña, que también es investigador. Cada uno con un relato, con una historia diferente que va a contar. He visto que las entradas se venden, pero claro, decías, François, no se puede grabar, porque parte de la experiencia consiste en que es única, que no es repetible, que no se puede asistir de otra manera, ¿no? Sí, exactamente. Si tú vas a un acto, Fernando, y la gente lo graba, si hay grabación de este acto, cualquiera, tu atención está ahí, pero no es total. Si tú sabes que a lo que vas a asistir, además por lo que has pagado, solamente se va a poder contar en este momento, no se va a poder grabar, tú tienes que grabarlo. Y entonces esta grabación es muy potente para que después del espectáculo lo cuentes tú a tu gente, incluso volviendo un poco a la transmisión oral, porque lo vas a tener que contar tú, no ningún tweet, no ningún tipo de redes social, ¿no? Entonces esa historia, y además hay una cosa que hemos comprobado, porque al final Diario Vivo se puede resumir en estas dos frases, estas dos palabras, que es periodismo, narrativa real, digamos, con emoción. Y sabemos que la emoción es lo que permite que se grabe algo en tu memoria. Esa es la grabación. Tú conocías esta experiencia, se había hecho antes en Francia y tenían muchísimo éxito, ¿no? O sea, tú conocías experiencias parecidas. Y siguen. Donde más éxito hay es en Estados Unidos, donde llevan 10 años las salas de 1000 plazas se llenan en 2 horas, en 2 horas. En toda la costa este-oeste ahora están de gira. En Francia también un éxito de público y de crítica enorme, y bueno, estamos aquí en España porque es verdad que este modelo lo hemos visto fuera, lo hemos visto cómo funcionaba, hemos visto la necesidad que la gente tiene de ver la realidad en el escenario, y entonces estamos muy confiados de que eso se va a desarrollar aquí. Me fascina, de todas maneras, que ahora lo hablamos porque le quiero preguntar también a Marta otra cosa, pero me fascina la capacidad que tienes para estar siempre haciendo cosas, François. O sea, es increíble. François, además, es vecino del barrio, lo digo porque me gusta como darle una cierta idolatría al asunto del barrio, así donde estamos aquí de forma clandestina. Pero siempre estás organizando cosas, eventos, algunas veces en casa, otras veces en pequeñas salas, ahora en un teatro gigantesco, porque el teatro en el que estáis es bastante grande, pero siempre estás organizando cosas que tienen una perspectiva medio cultural, porque a veces son cosas relacionadas a que han ido cantantes o poetas. Sí, he hecho cabaret literario y hago un café filosófico, pero bueno, este proyecto es mucho mayor porque
Y además, insisto, ahí somos un equipo, somos 8 personas trabajando, hay alguien de comunicación, alguien que hace la parte de diseño, somos los 4 periodistas, está Marta en el equipo, hay 2 personas más, Micaela y Vanessa, está alguien que se encarga del tema del vídeo, porque también no es un proyecto Diario Vivo que digamos que vaya en contra de tecnología, totalmente falso, porque realmente cuando la persona cuenta su historia, detrás hay un pantallón en el cual pues audios, vídeos, fotos pueden aparecer para sustentar, para dar fuerza a la historia, ¿no? A veces no hace falta, a veces sí. Con lo cual tenemos a alguien, Julián, que se encarga de esto. Y bueno, pues somos un equipo. Eso es importante porque un proyecto de tal envergadura es solamente el equipo puede hacer algo, ¿no? Sí, inabarcable. Y entonces sois 4 periodistas, Marta, tú eres una de ellos, que entre otras cosas de lo que se encarga es de ayudar a estructurar en forma de espectáculo, porque no deja de ser una aproximación a un público de una manera diferente, ayudar a estructurar a cada uno de los invitados, ¿no? El relato que van a contar, entonces ofrecerles un poquito. Tú en la nueva convocatoria estás trabajando con 2 de ellos, ¿no? Sí, yo estoy trabajando con Celia Blanco y con Tomás Ocaña, y es un trabajo muy interesante, muy bonito, porque nosotros lo que hacemos es buscar a gente que nos interesa, contactamos con ellos y les proponemos participar. Nos sorprendió mucho la primera vez, porque ahora ya sí que, bueno, lo vamos a hacer por tercera vez, pero la primera vez todo el mundo nos dijo que sí, y ahí vimos la necesidad que había de un proyecto de este tipo. Y entonces lo que hacemos es preguntarles que nos cuenten historias que sean importantes para ellos. Y después ahí empieza un trabajo muy bonito, porque nosotros lo que queremos, no queremos que el periodista sea el protagonista, porque la protagonista es la historia, pero sí que queremos que el periodista esté presente en la historia porque es el canal a través del cual nosotros entendemos por qué es importante esa historia. Pero los protagonistas hemos aprendido siempre que nosotros nunca somos los periodistas, hemos aprendido que no somos los protagonistas, con lo cual tenemos que hacer un esfuerzo casi de terapia psicológica para que el autor aprenda a poner su yo, a que nos cuente sus sentimientos, sus sensaciones, sus emociones, y a través de eso poder entender la clave de esa historia. Y en el caso de las 2 personas con las que estáis trabajando, es el 5 de junio, ya está a la vuelta de la esquina. Sí. ¿En torno a qué va a girar? ¿Cómo es entendemos que será su ámbito de trabajo, supongo, pero no dais muchas claves de eso. No damos muchas claves de eso porque... Es parte del misterio de este asunto. Es parte del misterio, sí. No. Bueno, lo que sabemos es que es el 5 de junio. Sí. ¿A qué hora es? Es a las 8:30. 8:30 de la tarde. Y nos hace también mucha ilusión porque nosotros empezamos una sala de 250 personas, se agotaron las entradas, pasamos a una sala de 530, también se agotaron las entradas y ahora pasamos a un teatro, que es donde siempre habíamos querido estar, porque lo que hacemos tiene mucho que ver con el teatro, que es un espectáculo en el que tienes que estar presente o si no te lo pierdes. Y lo nuestro es igual. Y además un teatro tan bonito como el Cofidis Alcázar, con 700 plazas, pues para nosotros es como otro estreno de Diario Vivo. 700 plazas en Madrid, en este teatro tan importante, y allí con estos invitados que tienen mucha... Y es el 5 de junio, queda muy poquito tiempo. Oye, pues os deseamos muchísima suerte, la verdad. Sí. Os agradecemos muchísimo. Insisto, Fernando, en que es importante, como dijo Marta, es un reestreno para nosotros, una re-premier, ¿no? Porque el hecho de ir, no solamente a un teatro grande, pero el mismo hecho del teatro, ¿no? El Cofidis Alcázar, porque Diario Vivo, su esencia, su filosofía tiene que estar en el teatro. El teatro es el lugar del aquí y del ahora. El teatro es la esencia de lo que pasa en este momento que está pasando, y solamente puede pasar, tienes que estar con la atención plena y la escucha activa. Entonces es el lugar, porque es también el lugar de liturgia, de recogimiento, de escucha, de estar realmente en el momento. No puede ser otro lugar que el teatro. Hemos entrado en el teatro y nunca más saldremos de ahí. Pues el día 5 de junio las entradas se pueden comprar. He visto que están a la venta en Corte Inglés, en entra.com, en nuestra misma página web, que es diariovivo.es. Sí. Y aquellas personas que tengáis proyectado el día 5, creo que cae en martes. Es un martes. Es un martes, el día 5, estar cerca de Madrid, porque se celebra en Madrid, pues podéis aproximaros a... Claro, yo sé que para algunas personas pues, que escuchan el programa desde otros países y nos dicen, bueno, no miréis tanto a lo local, pero es verdad que es una experiencia muy interesante, que nos gusta mucho y que nos permite además disfrutar de la compañía de François y de Marta, lo cual os lo agradecemos de verdad de corazón, esta visita cafetera.
no he preparado unos croissants porque no tienen buena fama mis croissants. Entonces, pero el café ha sido muy bueno. El café Gracias. os ha gustado, bueno, porque claro, que es que cada vez que saco unos croissants, que compré unos croissants congelados y entonces resulta que se descongelaban en el microondas. Pues son una especie de maza dura que te cae en el estómago y entonces no son bien recogidos y como se han convertido en un elemento de cachondeo contra mí, en un ariete, pues he decidido prescindir de ese ladrillo. Pero una cafetera sin croissant, ¿eh? Sí, pero en fin, bueno, al fin y al cabo la cafetera sirve café y intentamos que sea un café interesante y así que por las mañanas se convocan aquí muchísimas, numerosas personas. Bueno, yo ya os había prometido una cosa. Voy a dejar el micrófono abierto porque quiero que reflexionemos unos minutos, no mucho tiempo, pero unos pocos minutos sobre un asunto que me tiene bastante inquieto y que es un poco provocador, también es un poco pinchón. El otro día estuve discutiendo con María.es, que tiene el micrófono abierto, sobre Eurovisión y el tipo de canción que habíamos enviado. Quiero decir que esto no tiene nada de personal contra Alfred y Amaya, su pareja, que son dos concursantes de este concurso llamado Operación Triunfo, que han suscitado un enorme cariño en las redes, en la sociedad española. Nada que objetar, me parece estupendo y además yo por lo poco que les he visto me parecen unos chicos estupendos y tal. Ya llamarles chicos ya me sitúa en un lugar un poquito raro. Así que a lo mejor parezco un poco carca con esto que estoy contando, pero lo voy a combatir con lo siguiente. A mí me encanta atender a los fenómenos sociales emergentes, a las cosas que suceden y además creo que hay una cierta superioridad cuando se mira a lo que ocurre, fenómenos masivos, con un cierto desprecio, ¿no? De esto, un fenómeno cultural, estos chicos, no. Han tenido un notable éxito, algo habrán hecho, algo estarán haciendo bien y también, en mi opinión, tiene algo que ver con que han desarrollado una historia de amor. Han sido un perfil, un personaje, un arquetipo muy, muy, muy redondo, ¿no? Para la televisión. La gente ha vivido la emoción del inicio de ese amor y además ha conectado con la música y además ella canta muy bien. Él, para mi gusto, tiene otro registro, pero digamos que, bueno, que a la gente le ha gustado y entonces en esa combinación les han llevado a Eurovisión. Con una canción que ha tenido mucho éxito, pero yo veía la imagen, la estética y decía, estamos asumiendo en España un poco el discurso Disney. Todo perfecto, todo sin perfiles, todo sin maldad, todo es suave, cariñoso, familiar, nada. Y entonces a partir de ahí empezaba mi maldad. Entonces pido que a los fans que separen un discurso del otro porque no tiene esto ya que ver con Alfred y con Amaya. Y si quieres, Mary, tú puedes decir algo para que yo siga. O sea, tú con la lo ponías como un ejemplo, ¿no?, del retroceso que estamos viviendo en España en cuanto a la visión que tenemos del mundo, ¿no? Un retroceso, por ejemplo, en el caso de Valtonyc, en el caso de Strawberry, ¿no? Pero yo creo que el caso de Valtonyc y de Strawberry es mucho más ejemplificador. De hecho, diría que los propios Alfred y Amaya fueron víctimas de ese mismo retroceso y de esa misma regresión que estamos viviendo en España, ¿no? Porque lo comentábamos aquí antes, ellos fueron víctimas en el momento en el que él les regaló un libro y hubo ciertos sectores que se escandalizaron porque el libro se llamaba La España de mierda, que era un libro de Albert Pla. Es decir, hasta ellos mismos han sido víctimas de esto, ¿no? Y hasta ellos mismos han contestado diciendo que no pasa nada por leer un libro que se llama La España de mierda y que efectivamente es legal y tiene que estar permitido en una democracia leer ese tipo de libros. Pero me estás hablando de lo político. Y en lo político es verdad, hay un retroceso increíble, todos los recortes en libertad de expresión, derechos civiles, esto mismo de cualquiera que conecta con el discurso, aunque sea de forma tangencial, como ha sido el caso, porque ni siquiera es que hayan hecho un discurso independentista, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero cualquiera que conecta con eso enseguida queda proscrito de la sociedad. Yo hablo de otra cosa, hablo de lo moral. Lo moral, ¿no? Algo que ha salpicado completamente todo. Para empezar, no es culpa de ellos, porque ellos han acudido a Eurovisión con una canción que ha seleccionado a alguien, que no sabemos quién es, probablemente de Televisión Española o del equipo que sea, y les ha dado ese perfil, ese ropaje, esa mirada de la inocencia, de lo que está bien. Sois el niño que cualquiera querría para que fuera novio de su hija, o la novia perfecta para su hijo. Entonces es un poco esta moralidad, y yo decía, con un poco de maldad, digo, estamos recuperando. Y esto está salpicando todo. Y entonces cuando lo he contado, y Marta ha respondido rápidamente, porque ha sido justo antes de empezar el programa, ha dicho, no, estoy totalmente de acuerdo, que ahora hablamos de eso. Está salpicando también incluso al movimiento feminista, decía yo, ¿no? Que hay, con toda la reacción que supone a muchos años de presiones, de excesos, de todo tipo de cosas que hemos hablado aquí en el programa, pero también hay una reacción muy moralista sobre las cosas. Por ejemplo, sobre la sexualidad, lo que está ocurriendo, ¿no? Hay cosas, o sea, ya no se permite la transgresión. ¿Os dais cuenta que las películas españolas ya no incluyen escenas de sexo? Antes incluso la televisión emitía películas pornográficas o sexuales, o incluso
artísticamente sexuales, por no ir a lo que supone la pornografía como proyección de un cierto estereotipo, ¿no? Hay una moralidad que se está imponiendo a una velocidad increíble y que España está comprando y está asumiendo. Y algunos además lo asumen, le están abriendo las puertas. O sea, la gente más progresista que yo conozco, más de izquierdas, más desinhibida, está aceptando que las cosas deben ser. Es que le ha hecho proposiciones deshonestas. Entonces digo, es verdad, no le ha propuesto matrimonio. Le ha propuesto ir a la cama a follar. Que está mal, porque como todo el mundo sabe, eso está mal. Entonces estamos viviendo una especie de retroceso que hemos aceptado y que aceptamos con naturalidad. Y entonces ayer, navegando por internet, mi amiga María me descubre una cosa. Otra amiga María, que no es María.es, me dice, ¿quieres algo transgresor que ha triunfado? Dice, te voy a enseñar una canción. Ha sido un hit. 2 chicas jóvenes, medio pelo rapado, y entonces se sientan con una guitarra, como en un parque catalán, una cosa así. Ya. Hace tiempo que tengo que decir algo. Verás, no es nada fácil. ¿Tú te acuerdas de María? La que te presenté el otro día. Sí, mi vecina. Pues vamos a ir a vivir juntas. No, Yaya no es mi amiga, es mi pareja. Sí, Yaya, mi pareja. Mira que es una mujer. No te he dicho que se llama María. No, Yaya, no me salgas con que si Dios, nuestro Señor ni la Virgen del Pilar. Las mujeres también se pueden amar, hasta besar y follar. Y si ens ve de gust, hasta tener criaturas. Bueno, Yaya, confío en que algún día lo aceptarás. No somos amigas, nos comemos el coño. Yaya, por favor, acéptalo. No somos amigas, nos comemos el coño. Yaya, por favor. Quiero saludar en este momento a todos los oyentes de la COPE que se habían incorporado inocentemente al programa y que viven esta irrupción del grupo Aquelarre, de esta pareja, con pavor, con absoluto pavor. Entonces, es a esto a lo que me refiero con disruptivo. O sea, me parece absolutamente transgresor, ellas incluso. Bueno, tienen otras canciones que son absolutamente maravillosas. Voy a ver si abro la... 1 millón de reproducciones, más de 1 millón. Más de 1 millón de reproducciones esta, pero tienen otras que son absolutamente maravillosas por lo disruptivo. No, yo no estoy proponiendo que esto se envíe a Eurovisión. Vamos a ver si, para entendernos, ¿no? Porque tampoco me parecería mal, quiero decir, porque, hombre, se supone que en Eurovisión tiene que haber un género musical un poquito sofisticado, que no es el caso. Pero sí me parece un buen ejemplo de... Luego tienen otra canción que es Guerra a Disney, que está muy bien también. Tienen otras, Oda a la menstruación, que esta es absolutamente maravillosa, la Oda a la menstruación, y que tiene que ver con eso, con no me vais a decir a mí cuál es la moralidad que yo tengo que asumir, porque habíamos roto precisamente esa paternalización, ¿no? La fresa y el tampón, calor en los riñones, 1001 posiciones, y nada de manchar, ni mucho menos follar, porque si es mi regla y es lo más natural, necesidad de estos productos. Bueno, me ha parecido profundamente disruptivo y por eso he dicho, me parece un buen objeto para este programa, o sea, decir, oye, que las cosas que en la sociedad nos dicen, no, esto es lo bien pensante, esto es lo que impera, esto es lo que se impone, esto tal, a tomar por culo. Pues esto no va por ahí. O sea, la gente tiene derecho a expresarse y romper los esquemas. A mí lo que me parece más preocupante de esa moralidad de la que hablas es lo que se llama ahora la poscensura, ¿no? Porque antes la censura era vertical, venía de un poder, de una élite, y ahora, sin embargo, estamos asistiendo a una censura horizontal, ¿no? Que en Twitter hay millones de personas que entran cada día buscando la indignación y el buscar una opinión que les subleve y contra la que ir ese día. Entonces vemos el fenómeno de que mucha gente, por ejemplo, algunos de OT, han tenido que bajar fotos y han tenido que rectificar cosas que son muy normales porque se les venía encima estas hordas de gente a lincharlos, y eso es lo que a mí me parece que ahora tiene mucho riesgo. No, y tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con que hay una moral que puede ser también en lo político, pero también en lo cultural. Por eso lo ponía como contraposición a lo que ocurrió aquí en la movida. La movida madrileña fue un fenómeno. Yo estaba viendo ayer imágenes a cuenta de este mismo vídeo, viendo imágenes de programas de televisión de la movida madrileña con un jovencísimo Wyoming presentando y que decían auténticas salvajadas en antena, que hoy estarían, pero no, vamos, es que hoy cae un gobierno con una cosa de estas si lo haces en una televisión pública. Y
Y entonces hablaban, pues eso, de esa apertura de una sociedad que había estado tantos y tantos años encerrada en las obligaciones de eso, pero ahora es mucho más sofisticado, porque entonces en España vivimos la presión de lo nacional católico y se ejercía desde lo político, desde las pequeñas iglesias, desde la proximidad, desde la cercanía, con el miedo a lo que representaba salirse del discurso. Entonces, pero ahora no, ahora lo hemos dejado entrar, ahora hemos abierto la puerta. Y yo decía, yo tengo algunas amigas que son, que tampoco las voy a citar, pues no sé si les hace gracia que lo cite, pero que representan verdaderamente una guerra contra eso, o sea, que tienen una apertura de miras, que incluso dice, ¿cómo? Es que todas las doctrinas que me lanzáis, todo ese asunto, yo lo rompo y no respondo a los esquemas tradicionales y me acuesto con quien quiero, como quiero, tengo pareja y aún así le digo a mi pareja, oye, yo es que me sigo acostando con quien quiero, porque esa doctrina moral que se ha colocado nos ha arrasado completamente, ¿no? O sea, no digo que eso tenga que ser una norma de comportamiento, ¿no? Pero digo, la libertad, ¿qué era? En lo que consistía, básicamente. No sé, sabéis que estamos festejando Mayo 68, ¿no? Que aquí en España fue poca cosa, pero en el mundo, en muchos países fue mucho. Y lo que hablabas, Fernando, de cosas disruptivas, ¿no? Lo que decían ellos, ¿no? Pedir lo imposible, que es lo mejor, bajo los pavimentos, la playa. Todo este discurso totalmente revolucionario de Mayo 68, te das cuenta que hoy, con la necesidad de transgresión que estamos viendo ahora, hace falta transgredir porque ha habido un reflujo, ¿no? Ha habido una vuelta hacia atrás. Y yo creo que lo que muestra la revolución de las mentalidades de Mayo 68 es la necesidad en cada época, en cada año, de seguir y seguir y seguir. Nada nunca está conseguido. Ninguna lucha para ir en contra del puritanismo. El puritanismo es como el mar que va y viene. Entonces, esas olas siempre estarán sobre ti y si tú no luchas, si no estás muy atento, para el cuidado, como decía Marta, ¿no? Este tipo de censura horizontal que está por todos los lados, ¿no? La gente que está ahí con sus redes sociales imperando como censores, ¿no? Me das el poder para censurar, pues lo hago. Efectivamente, me parece muy bien que haya un plan, que haya esas chicas que canten, porque hace falta transgredir constantemente. En Francia, un pequeño ejemplo, hay un humorista que se sabe hoy que fue el gran humorista de los años 80 y 90 y se repite constantemente esos días que él, Coluche se llama, si dijera las mismas cosas que dijo en su época, en los 80, 90, hoy sería inaceptable, vamos, estaría en juicio, estaría, etcétera, etcétera. Pero fíjate que juicios legales y juicios morales, porque no me estoy refiriendo solo a la sexualidad, que me parece un asunto muy importante, porque retrata mucho de una sociedad, mucho, porque tiene que ver también con la convicción de que la sexualidad tiene que estar relacionada o con la procreación o con la monogamia permanente o con la tal, que al final no deja de ser una forma de control de la sociedad. El placer pecaminoso. El placer pecaminoso. Pero, y sobre todo porque es una lucha contra el hedonismo, contra la liberación de la persona. O sea, me parece que por eso la sexualidad tiene un espacio muy importante en este debate, pero no es lo único. Porque digo, cuando estamos viviendo un retroceso, me refiero a cosas como lo que ha ocurrido con Cristina Cifuentes. En lugar de llevársela por delante, que es verdad que si no hubiera existido, probablemente habría sobrevivido a eso, el asunto del máster, de utilizar sus privilegios para tener una titulación, etcétera, etcétera, se le ha llevado por delante un vídeo de una cuestión relativamente menor, que es verdad que, hombre, consentimos muchas cosas en los cargos públicos, pero vamos a ser honestos, un hurto no significa incompatibilidad laboral ni te quita para poder ejercer de cargo público. Y puede ser una patología de cleptomanía también, o sea, puede ser un... Pero incluso aceptemos que lo que se ha hecho ha sido un juicio moral en torno a eso, por la propia imagen. Yo mismo he caído porque la propia irrupción de la noticia hace que todo esto se imponga como un tsunami. Algo que veíamos en Estados Unidos y decíamos, es imposible. Hoy sale publicado que, no sé si es en el Confidencial.com o en Infolibre, parece que será en Infolibre, que Cristina Cifuentes precipitó su dimisión, no tanto por la salida del vídeo, sino porque temía que salieran publicados unos mensajes personales enviados a Ignacio González o a la mujer de Ignacio González, porque ya sabéis que se ha especulado mucho con que si fueron pareja o no sé qué historias. Y entonces, en torno a esos mensajes, dices, es que a día de hoy es verdad que eso te lleva por delante en España. Y estamos hablando de moralidad. Sí. Tú quieres tener pareja o has tenido una situación extramatrimonial, no sé qué. A ver, tú lo tendrás que resolver en familia, lo que tengas que resolver. Y veremos a ver cuáles son los grados de adaptación de eso. Pero la cuestión pública, eso no te inhabilita laboralmente. Y entonces estamos viendo cómo toda esta ola está en muchos aspectos. O lo de Valtònyc.
Federico Jiménez de los Santos ayer fue trending topic porque había dicho en la radio que había aviones para bombardear Barcelona y a Valtònyc le meten en la cárcel porque dice tenemos bombas como para andar, pero sin embargo a Valtònyc se lo lleva por delante, ¿no? O sea, luego hay una desproporción y es selectiva la justicia como se está ejerciendo y todo esto lo estamos dejando entrar. Y abrimos la puerta y le damos la bienvenida a la moralidad. Somos los nuevos reyes de la justicia, porque luego encima hay una justicia social, ciudadana, una suerte de tribunal paralelo enorme que te lleva por delante, que te arrasa, ¿no? Y dice, y entonces ya hemos dictado sentencia. Tribunal es la palabra, ¿no? La pregunta es, ¿el ámbito privado sigue siendo privado? Claro, probablemente la irrupción, perdón, Mary, porque es verdad, la irrupción de las redes sociales que se ha llevado por delante el ámbito privado también tenía que afectar de alguna forma a todo lo demás, y a lo mejor esto tiene que ver, perdona, Mary. Pero yo creo que en esto también influye, porque lo que decías del ámbito privado, ¿hasta qué punto es privado en una persona pública? Quiero decir, cuando hablamos de transparencia y cuando miramos a otros países, ¿no? Cuando vemos que un ministro o una ministra en Alemania, por ejemplo, ¿no? la ha dimitido por mentir en su currículum, podemos pensar que es algo privado, pero es algo privado público, porque al final tú tienes que dar ejemplo, ¿no? Es verdad que el caso de una persona pública es tiene unas líneas muy finas, ¿no? Porque también puede estar interfiriendo en la transparencia. La frontera es muy tenue. Yo estoy de acuerdo en que si en lo privado tiene algo que ver con lo público, sí se tiene que saber, se tiene que decir. Mira, por ejemplo, el buen ejemplo fue el tema de los premios Nobel en Suecia. Caso del acosador sexual, pues es verdad que ese tipo que estaba llevándose a mujeres, utilizando sus contactos con los premios Nobel, pues para mí me parece digno de saber. ¿Por qué? Porque influye en la misma moralidad, pero no moralidad en sentido puritano, sino en la moralidad. Si decimos que esta gente Nobel es irreprochable, lo tienen que ser. O sea, tiene una función superior, tiene que ser irreprochable porque además confiamos todos en los... Si esto está tachado desde dentro porque hay acoso, porque hay porque se intenta ir contra la voluntad de la gente, pues me parece bueno en este caso que se sepa. Luego hay cosas privadas que solamente, como decía Fernando antes, que solamente tienen que quedarse para mí en el ámbito privado, porque que tú hayas hecho un hurto en un supermercado, efectivamente no tiene nada que ver con tu competencia y tu profesional, para mí. Son como muchos aspectos. Esta semana, también hace unos días, hubo una polémica enorme. Duró pocas horas en Internet y esto entiendo que también es porque hay una cierta autorregulación en la gente. O sea, que la gente no hemos perdido tampoco la cabeza, ¿no? Pero Miquel Izal, un cantante, fue acusado por algunas fans de haber sido objeto de algunos mensajes, se le denominó acosadores, y se rozaban algunas líneas bastante serias, ¿no? Durante unas horas se lo llevó por delante, y hay que decir que incluso, en los periódicos se le titulaba de todas las formas posibles. Hasta que alguien empezó a preguntar los matices, porque en esto, como todo en el mundo de los adultos, la cuestión está no en la brocha gorda, sino en los matices de las cosas, ¿no? Entonces yo decía, por los mensajes que conocíamos, yo no sé si hay otros y si su conducta es de otra manera, no lo sé, pero por los mensajes que se lo llevaron por delante durante unas horas, decía, es una persona proponiendo follar a otra, que además es adulto, dices, es verdad que es un adulto joven, de 18, 19 años, pero no deja de ser un adulto, y quiero decir, es que hasta eso es legítimo, y eso no es acoso, contado así. Otra cosa es que insistas, te presentes en su casa, le agarres de la mano, quiero decir, ya estamos hablando de otra materia, ¿no? Pero lo que se impuso fue una discusión moral sobre, es que una persona que viene a cantar le dice a sus fans, que decía yo, como empecemos a preguntar a todos los cantantes de rock, a todas las seguidoras o seguidores de cantantes de rock, digo, esto, como si fuera la primera persona que se ha llevado a su hotel a un fan o a una fan, ¿no? Entonces, obviamente todo esto tiene matices y seguramente habrá experiencias terribles en muchas cosas y experiencias maravillosas en otras y tal, porque también está la legitimidad de una chica que diga, es que yo solo quiero echar un polvo con él, es que ¿qué me está contando a mí este tío de seguir llamándome para que siga quedando con él? Entonces, hemos entrado en un territorio de matices dudosos, de espacios tal. Es verdad que la polémica duró poco, que se autocontroló porque digamos que había dudas tal, pero ahora lo machacaron y yo vi algunos de los mensajes que la gente le escribía, gente que ni siquiera había profundizado tampoco en la materia de los Ese fenómeno me parece muy arriesgado porque por un lado me parece que las mujeres por fin nos atrevamos a contar las situaciones de acoso que hemos vivido es algo muy positivo y histórico incluso. Por otro lado, yo creo que
dar un nombre y un apellido de una persona a la que puedes hundir su carrera sin pruebas. Es verdad que en estos casos es muy difícil tener pruebas, pero es muy arriesgado que entremos los medios al trapo, esa persona ya quede marcada, eso se olvide, pero esa mancha ya quede sobre su nombre, sin que nadie haya aportado pruebas, ni haya habido una denuncia, ni nada así. Es verdad que los mensajes que había, pues era de... No parecía que fuera una cosa así, una cosa muy grave, por lo que trascendió. Pero sobre todo, qué difícil es sentarse a juzgar el tono de unos mensajes vistos desde la óptica de una chica de 18 años, que no es lo mismo que la óptica del chico que los escribe, que no es lo mismo que la óptica de la persona que los interpreta. Y al final no deja de ser una... Por no irme al caso este, que lo desconozco totalmente, y a lo mejor estoy pisando un territorio y resulta que el tío es un indeseable y no tengo ni idea, o resulta que el tío es un encantador y lo que pasa es que le gusta follar y la gente que le gusta relacionarse con él le gusta follar, no tengo ni idea. Pero qué difícil este mundo tan complejo que estamos construyendo. Yo creo que estamos en una época de muchísima confusión, porque en los últimos 40 años ha habido un cambio muy fuerte. Por ejemplo, el mundo gay es un ejemplo muy claro de un cambio radical en la sociedad española, también en cuanto a la mujer. Entonces ahora estamos redefiniendo los estándares de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Yo creo que es muy positivo y que va a salir de aquí una manera mejor de relacionarse, pero mientras tanto, mientras redefinimos eso, pues van a pasar cosas como esta. En fin, tiempos de cambios. A ver, yo creo que, volviendo un poco al tema de la moralidad, el ejemplo que has puesto del vídeo es un ejemplo que ejemplifica, valga la redundancia, que no todo el feminismo se basa en esa moralidad católica. Y también creo que igual el fenómeno no es que ahora hemos retrocedido, sino que igual hemos levantado alfombras, ¿no? Y hemos levantado alfombras y entonces hay distintas maneras de ver el mundo en este país. Es verdad que todo influye, la política influye, porque influye, pues por ejemplo, en el caso de Valtonyc, la ley Mordaza, pero aparte, hablábamos también aquí de la sexualidad, ¿no? Es verdad que la sexualidad ha sido en gran parte masculina. Te vas al cine porno, por ejemplo, y el cine porno está muy destinado a los hombres, entonces... Pero yo he puesto una canción que se llama No somos amigas, nos comemos el coño... Sí, pero por ejemplo, una de las canciones hablaba de la menstruación, que es algo que toda la vida, para muchos hombres, ha sido como incómodo, ha sido disruptivo, pero ¿por qué tiene que ser disruptivo? Entonces, son cosas que yo creo que estamos avanzando en esa parte. Es verdad que por una parte se está retrocediendo, pero por otra nos queremos intentar hacer hueco y decir, vale, hay otro tipo de sexualidad, hay cosas que no tienen que avergonzar a nadie, como es la menstruación, ¿no? Que lo hablabas en el instituto, lo hablas incluso ahora, ¿no? Con ciertos amigos, es como, no me hables de esto, que esto es como muy desagradable. No tiene que ser disruptivo. Entonces, no sé, el tema este de la moralidad es que depende de cómo se vea, porque también partimos de una base que no era tan libre. Estoy de acuerdo y creo que además la visión progresista y tolerante debería consistir en aceptar también que todo el mundo tiene derecho a expresar incluso la sexualidad de la manera que quiera, incluso de forma retraída, o incluso de forma pacata, o incluso de forma moralista. O sea, aceptar que el mundo es diverso y que el mundo es complicado. Pero solo quería aprovechar para lanzar una advertencia de los riesgos que corremos, sin saberlo, dejando entrar ciertas conductas que nos vienen teledirigidas, que asumimos con una cierta naturalidad porque está en nuestro pozo cultural, porque siempre nos ha parecido que era conveniente, porque además conecta con lo que me decía mi abuela, mi madre y todo, solo que yo ahora le llamo de otra manera. Pero cuidado con dejar entrar esta moralidad, porque nos quejábamos mucho cuando lo veíamos en las películas norteamericanas y decíamos, bueno, esto pasa en la política norteamericana, las cuestiones de cama que se llevan por delante un político, aquí nunca pasará porque nadie entra en ese territorio. Hemos roto completamente las barreras y estamos aceptando que la moralidad debe ser estricta, menos en el dormitorio cerrado con la puerta y las ventanas y las persianas bajadas. Ojo, cuidado, el gran legado, el gran regalo que nos hizo el movimiento homosexual, el movimiento gay, y muchos lo criticaban por la forma en la que lo escenificaban en las calles, fue precisamente la manera de abrir completamente ese debate, desde la sexualidad, desde el hedonismo, desde la apertura, es decir, desde la provocación. Porque la provocación es eso, es romper lo establecido, decir, pues mira, ¿no te parece? Somos amigas, no, nos comemos el coño. Y el que quiera escucharlo y le haga un escalofrío en la espalda, que lo escuche con un escalofrío, ¿no? Así que, digo, lo decía como elemento, yo descubrí esto y dije, pues mira, me parece muy estimulante para intentar decir, necesitamos una sociedad con las miradas abiertas y luego cada uno haga lo que le dé la gana, no tiene por qué andar buscando nuevos
roles con sus amigas. Quiero decir, cada uno que haga lo que quiera, pero que entienda que esto es un cambio. Me gusta esto que dice Olga, que dice, cuando pedimos una compresa a una amiga parece que estuviésemos pasándonos armas de destrucción masiva. Y es verdad, yo creo que en esto tenemos también mucho que avanzar en muchas cosas, porque en realidad igual no éramos tan libres y tan liberadores y liberadoras como pensábamos. Muchos retos. Y no sé si, solamente es un apunte, ¿no? No sé si os dais cuenta en España, yo lo digo con una mirada un poco exterior, que no hay otro país en el mundo hoy en día donde la palabra femina se está liberando con tal fuerza, sí, con tal conciencia, con tantos sectores. Por ejemplo, el sector periodístico fue fundamental el día del 8 de marzo. Fue muy importante. Yo tuve que cubrir ese día y me preguntaron el enfoque español. Y es verdad que me decían que no había ninguna cosa, la huelga que fue respetada por muchísima gente, las palabras que se escucharon. Yo me pregunto, para mí sigue siendo un misterio. Hay algunos factores que yo controlo más o menos, sé por qué viene ahí, ¿no? Ha habido mucho machismo, miles de cosas. También es un tema bastante consensuado en la sociedad española. Hay muchos factores, pero todavía no deja de ser para mí un misterio la fuerza con la que se está liberando esta palabra, que me parece para mí mayoritariamente muy positiva, ¿no? A pesar de lo que dice Fernando, que se está metiendo cosas de juicio, ¿no? De tribunal ahí. El censor que llevamos dentro, digo, tanto para hombres como mujeres, cuidado con esta pequeña voz que está en nosotros mismos, ¿no? Pero qué fuerza tiene el feminismo español, me parece increíble. Una conquista gigante. Y de hecho que también nos ha revelado que la mirada sesgada que teníamos muchos hombres, ¿no? Pero me parece una conquista. No, Marta, no, para que cerréis vosotras, ya que habéis introducido el tema, me sabe mal, pues son las 10 y tenemos que cortar ya, que yo además me tengo que ir para la tele, pero podéis cerrar. En todo caso, Marta, María... Bueno, pero veniros un día y hablamos tranquilamente del 8M, feminismo, mujeres y todo eso. Estáis invitados, esta es vuestra casa. Y gracias de verdad de corazón, François, Marta. Y que sepáis que cuando queráis, pues nada, las puertas de la cafetera están abiertas. Muchas gracias a vosotros. Y mucha suerte con Diario Vivo. El 5 de junio. Sí. 5 de junio. Las entradas están a la venta. Es un espectáculo muy interesante. No, yo simplemente lo que decía François, ahora después de todo este debate y esta reflexión, ¿no? También una de las conclusiones puede ser esa, ¿no? Que igual está yendo demasiado, está avanzando demasiado rápido, ¿no? El tema del feminismo hacia un objetivo de una sociedad feminista, pero no somos todavía una sociedad feminista y por eso nos está costando, ¿no? Y tenemos ese freno que hablaba Fer de la regresión. Entonces, tenemos por una parte quien nos tira para detrás, ¿no? Con las políticas que estamos sufriendo, pero sí que tenemos esas ganas de avanzar hacia una sociedad feminista. Por eso es tan difícil, ¿no? Y tantos frenos, pues, que hoy nos van a llevar. Hoy hay manifestaciones, ¿no? Sí, en diferentes 16 de lugares. mayo, hoy hay manifestaciones para que se cumpla ese compromiso de presupuestos contra la violencia machista. Bueno, pues así cerramos, dándoos muchísimas gracias de verdad de corazón por vuestra ayuda, por vuestra participación, por vuestra visita aquí al estudio de la cafetera y dando gracias a todo el mundo, Nacho, Olga, Obdemurian. Sé que el debate va por muchos, lo tengo paralelamente abierto, Belisa, Albacol, y hay algunas aportaciones además muy interesantes sobre esta materia. Bueno, nos vamos. Gracias a todos de corazón. Mañana volvemos, mañana con más. Estás escuchando La Cafetera. Si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.